Hola genial, me lo pediste en mi video anterior de Cancerbero y aquí está la reacción a Emily Galavis. Yo más que reacciones hago análisis. Sí va a ser la primera vez que la voy a escuchar delante de ustedes, pero voy a tener el video respetando el copyright y también las leyes de YouTube. Y además voy a hacer mis comentarios sobre su voz y sobre la música, porque soy profesora de canto y músico fundamentalmente. Así que vamos para allá. Y como tú me lo pediste, como un genio liberado, haré tus sueños realidad. Ya, aunque llegas, te sientas, yo te pongo el parar. Ya arranca. 2, 3 y... Ese es el arpa llanera, que es una variación del arpa europea. Tiene unas diferencias y unas particularidades que son fáciles de escuchar. Popurrí 1, porque esto dura 11 siglos, es larguísimo. El maraquero. Ven acá, ¿cuántos años tienen estos niños? Son súper jovencitos, ¿eh? Emily sé que tiene 17 años, pero ese niño de las maracas que tiene 15, que tiene 3. Qué talentoso, ¿eh? Ojito con los músicos. Y al fin llegó la parte en que ella canta. Yo te voy a decir una cosa. Cuando los cantantes tenemos esas introducciones de 55 segundos que ha durado eso, quítale al manager que habló al principio. 50 segundos, tiene que estar parada ahí esperando a que toda esa gente termine de tocar. Hay muchos cantantes que no saben qué hacer. Y Emily con sus 17 años está tan regia ahí escuchando. ¿Con qué seguridad se para, con qué presencia escénica se para? Con lo mío, 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 con lo mío no se meta. Con lo mío, 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 con lo mío no se meta. O es que usted no ha comprendido que es lo que no se respeta. Y que para un desafío hay que ser mujer completa. Es música llanera. Yo no soy especialista para nada de la música llanera. Esto es un corrido. Y también hay diferentes tipos de corrido y va por regiones. Es todo un mundo la música llanera que hay que investigar, especializarse y respetar. El recurso de la tranquilla es lo que ven que hace al principio de cada frase. Con lo mío, mío, mío. Cada vez que dice eso, hace con... A ver. Con lo mío, mío, mío. Pero la manera que lo hace le suena muy auténtico, muy folclórico, muy de ella. Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa. Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa por cuidar de mi marido. Soy capaz de cualquier cosa, de enfrentar un río crecido o a una tigra mariposa. ¡Ay, qué vibrato tan particular! Es de un tono entero a lo antiguo. Está cantando rapidísimo y eso lleva a un control de la respiración importante. Oiga, vecina, mejor no venga más. Parar, perdón, lo siento mucho por temas de copyright. Wow, la chica tiene una presencia escénica, una fuerza interna tremenda. Se lo digo por las buenas. Aquí a mi casa no se viene a coquetear. Mejor se va y evitamos un problema. ¿Verdad, vecina? La letra. No venga más. O sea, yo a su casa no voy a quitarle el marido a nadie. Pero bueno, entiéndeme que estoy metida en la situación porque esta letra obviamente no se puede mirar con los ojos de la civilización actual. Porque me pone nerviosa y no se sabe cómo puede reaccionar con su rival. La mujer cuando es celosa, con lo mío, 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 con lo mío no Pero tenemos que ponernos en contexto, de darse cuenta que no se pelea por maridos, ¿vale? Hay que ponerse en contexto. Y como hablaba mucho y no sé qué iba a decir, continúo. mío, mío, con lo mío no se meta. O es que usted no ha comprendido que es lo que no se respeta. Y que para un desafío hay que ser mujer completa. Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa. La tranquilla está súper dentro de la laringe, pero le suena muy, muy, muy personal. No nadie lo hace como ella. Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa por cuidar de mi marido. Soy capaz de cualquier cosa, de enfrentar un río crecido o a una tigra mariposa. Es muy gracioso también el vibrato. Me recuerda mucho a los soneros más antiguos de Cuba que también usan ese tipo de ondulación en el vibrato.
tiene una voz muy fresquita, ligera de adolescente, ligera de timbre, porque sentimos la fuerza que le imprime. Eso tiene que ver ya con la dinámica. Y la ligereza también te permite que te puedas mover rápidamente por todas las notas. Fíjate, el dibujo melódico es bastante sinuoso, va para arriba, para abajo. Que no me quito, tengo un guayabo, zarandeadito, y es como un clavo que no me quito. Que triste el guayabo que va encerrado como caballo. Ni siquiera no lo puedo olvidar este guayabo. Oye, esto es un live, esto es un directo. Ella está cantando en directo, en vivo. Es súper precisa, súper afinada. Está cantando en el registro agudo. Eso es un Mi 5. Está bastante agudo. Eso está alto, ¿eh? Constantemente. Hizo un efecto súper lindo al final de la frase. Seguramente lo vuelvo a repetir. Esta segunda canción se llama Guayabo Zarandeado. Y con esta canción ella se viralizó en TikTok y en Instagram. Esto es, tú viste cuando los raperos se ponen a disparar ahí, taca, 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 taca. El control de la respiración, de la dicción que lleva eso, es todo un reto. Y ella tiene un dominio magistral. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Ya si la velocidad y la palabra es un reto, imagínate añadirle afinar todas esas notas. Una ametralladora de afinación y precisión. Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi gabancita sigue tu empeño. ¿Vieron como aquí ella oscureció un poquito más? La música se hace más oscura, en tono menor, lenta. Está todo en unicidad para transmitir ese momento más oscuro, que también es un contraste con la parte rápida que va a volver ahora. Tendría una forma ternaria, rápido, lento, rápido. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho. Y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito. Esta es la nota más grave que ha dado. Entonces la tesitura de esta canción va desde un sol 3, que es la nota más grave, a un mi 5 hasta el momento. Tesitura en una canción es justamente esto que acabo de explicar, la nota más grave que da el cantante y la más aguda dentro de esa canción. No quiere decir que sean las únicas notas graves y agudas que pueda el cantante ejecutar. Bueno, yo dije que no iba a cuestionar la letra porque si me meto en ese canal, no estamos aquí para eso. No, el dolor es todo tuyo, yo no quiero saber nada de eso. Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi gabancito sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho. Y como vivo de su recuerdo. Hacía mucho tiempo que no escuchaba el cuatro venezolano. El arpa llanera, no sé ni cuándo fue la última vez que lo escuché. La precisión de las maracas. ¿Ustedes han visto un solo maraca venezolano? Eso es una cosa equiparada al solo de una güira en un merengue dominicano. Un virtuosismo que tú no esperarías, quedarte con la boca abierta de un instrumento que pareciera que tiene poco que ofrecer. El dolor es sabrosito. El zapateo. Yo veo estas cosas y empiezo a hacer conexiones entre la música campesina cubana, la música española, indígena, que me gusta decir indígena, aborigen, lo autóctono, lo folclórico de Latinoamérica, todo lo que nos une. Los aborígenes que llegaron a Cuba, muchos procedían de Venezuela, si no me falla la memoria. Entonces estamos más conectados de lo que creemos. Los mute que hace, como mismo hacen la guitarra eléctrica, los mute es cuando esas notas que no suenan porque tapas a la cuerda. El que toca el arpa, es un pedazo de músico, enhorabuena. Ahí lo hizo, los tapados. Pero tú estás viendo que ahí no hay ninguna nota que esté mal dada, que ahí está todo perfecto. Esto se postprodujo en estudio, pero igual, eso está tocado con un nivel de perfección y virtuosismo. El maraquero me tiene loca. Ustedes no saben lo difícil que es tocar las maracas y tocarlas así. Ese break. Wow, los niños son buenísimos. Qué musicazos, qué lindos, tan jóvenes, tan talentosos. Ay, mi gabán, ay, gabancito, ay, gabán, ay, gabancito, yo también sufrí bastante cuando...
Bueno, ya esto es otra canción, El Gabancito. Justamente son los jóvenes los que van a traer de vuelta el folclore y cualquier género que haya sido olvidado o que haya sido menospreciado en esta era. Porque de personas mayores, los jóvenes no se fían. Los jóvenes ni escuchan a los mayores ni los siguen. Los jóvenes siguen sus iguales. Entonces, por eso, adolescentes como ella son los que tienen la responsabilidad o los que pueden lograr que los jóvenes se interesen por otros géneros. Y esto puede aplicarse a cualquier otro género, rock, por ejemplo. Si tú quieres que el rock vuelva, no lo va a traer ningún AC/DC ni lo va a traer los Rolling Stones. No, tiene que ser un joven viral que lo ponga de moda. O un mega famoso, tipo Miley Cyrus, que está haciendo alguna cosilla, pero que vaya más en serio, ¿sabes? Ay, mi gabán, ay, gabancito, ay, gabán, gabán, ay, gabancito, yo también sufrí bastante cuando perdí mi amorcito. ¡Ah! Hace mucho esto. Esa es la tranquilla que te hablaba. Ya florecido, viene cruzando un gabán con rumbo desconocido en su vuelo triste y leve va despertando caminos. Va despertando caminos. Los recursos más distintivos que veo son ese. La tranquilla, el vibrato con mucha ondulación de un tono entero, la ligereza y agilidad en la voz, la precisión en la afinación, la presencia escénica, el dominio del género. Cruzando la soledad del horizonte perdido, va detrás de su gabana que con otro se le ha ido. Ay, gabán, ay, gabancito, ay, gabán, gabán, ay, gabán. Mami, balón de oxígeno. Para cantar todo eso sin una respiración, inténtalo en casa y ya verás. Cuando perdí mi amorcito. ¡Perdí! Otra vez el mi. Sí, es otra vez el mi. Sí, es un mi, pero mi bemol. ¡Perdí! Tiene la mezcla de pasado y presente, no solo por su edad, sino porque su voz suena muy fresca, su voz, si no la estás viendo de todas formas, te das cuenta que es una persona muy joven cantando, pero a la vez tiene recursos de personas mayores, del pasado. Bueno, geniales, el popurrí es bastante largo y hay temas de derecho de autor. Si ustedes quieren que yo analice el popurrí completo, denle amor a este video, compártanlo mucho, déjenme sus comentarios. Yo con mucho gusto les voy a decir algunas cosas que he encontrado en internet sobre Emily, que nació en San Casimiro, Aragua, Venezuela, que fue descubierta por una importante productora en el programa televisivo Talento de Corazón. Además he visto que tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram, 100.000 oyentes en Spotify, que todo esto ha pasado muy rápido en un periodo de 2 años, que está preparando giras, entre ellas una por Estados Unidos. Ella dice que sus referentes son Mayra Tovar, lo afinado de Armando Martínez, lo sentimental de Jorge Guerrero y de Reinaldo Armas, la constancia. Palabras de Emily. Le preguntan ¿qué tiene Guayabo Zarandeao que resonó con Emily Galavis y por qué decidiste interpretarla? ¿Hay alguna anécdota detrás de ella? Y ella dice, como saben, Guayabo Zarandeao fue grabado hace muchos años por Mayra Tovar. La idea de seleccionar este tema, cambiar toda la guía melódica y el ritmo de ese fragmento de la canción fue de mi manager Rafa Show. En contra de la opinión de los tradicionalistas del folclore que decían que no hiciéramos eso, ahora es parte de mi sello agarrar temas tradicionales y cambiar un fragmento de la guía melódica. Lo mismo que pasó con Rosalía. Obviamente las nuevas generaciones van a coger esa música y se van a apropiar y van a ponerle su impronta, sino para que la están trayendo a un nuevo mundo. Va a sufrir cambios, siempre va a sufrir cambios, pero la esencia está. Y desde cuando usted no escuchaba música llanera, ¿usted tenía idea de lo que era la música llanera? Quizás no la tenía, ¿sabes? Yo llevo mucho tiempo sin escucharla. Ha sido todo un baño de lluvia fresca ver estos niños tan talentosos. Ay, perdón que yo les diga niños, es que me estoy poniendo yo como muy adulta así, hablando de niños. Estos adolescentes tan talentosos, defendiendo sus raíces, defendiendo lo nacional de su música. Si quieres que analice a todo el popurrí, lo que queda de él, por favor, dale amor a este video, suscríbete al canal de Los Geniales para que te conviertas en genial. Y revisa los videos reacción, análisis de este canal, quizás hay alguno que te interese. Gracias por la sugerencia, te leo en los comentarios. Un beso genial.